Muy bien, vamos a hacer el ejemplo número 4 que nos indica lo siguiente. Al comprimirse un gas ideal hasta un tercio de su volumen inicial, la diferencia de sus presiones es de 8 atmósferas. Determinar la presión final del gas si se trata de un proceso isotérmico. Entonces acá vamos a hacer un dibujo del problema. Nos está diciendo que tenemos un gas, ¿no? Y su volumen se va a comprimir. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un volumen inicial y ese volumen inicial va a disminuir. Eso es comprimir, ¿no? Entonces tenemos que dibujar eso. Ahí tenemos el recipiente que va a contener al gas. Aquí tenemos un cilindro que contiene al gas con su émbolo. Este gas va a tener un volumen 1 y va a tener una presión. O sea, va a tener un volumen inicial 1 y una presión inicial que va a estar simbolizada con 1. Entonces, al comprimirse, dicen, ¿qué va a pasar con este émbolo? Acá tenemos el émbolo y acá dentro está el gas. Para que se comprime, para que baje el volumen, este émbolo tiene que descender. Entonces, como estamos viendo, el émbolo ha descendido, es por eso que el volumen ha disminuido, ¿no? El volumen al cual se encuentra el gas, ¿no? El volumen que se encuentra del gas es este de acá, ¿no? Este volumen en el estado inicial es el volumen del gas. Ese es el volumen. Entonces, este émbolo baja hacia abajo y se va a comprimir el gas. Entonces, el volumen final del gas ya va a ser este de acá, ¿no? Lo que estaba dibujando de color rojo a grandes rasgos. Ese va a ser el nuevo volumen. Entonces, va a ser un proceso isotérmico, nos dice. Entonces, la temperatura va a ser constante. Como no nos indica que si sale o entra gas, entonces los moles también van a ser constantes. Ahora, esto de acá que nos indica el enunciado, al comprimirse un gas hasta un tercio de su volumen inicial, tenemos que expresarlo en una ecuación. ¿Cómo se va a relacionar el volumen final, que va a ser B sub 2 acá, con respecto al volumen inicial? Mediante este enunciado que nos dice, al comprimirse un gas hasta un tercio de su volumen inicial. Entonces, el volumen final va a ser un tercio de su volumen inicial. Eso lo expresamos en una ecuación. Va a ser la ecuación número 1. El volumen final ya va a ser un tercio de su volumen inicial, tal cual lo indica el enunciado. Nos dice, al comprimirse un gas hasta un tercio de su volumen inicial. Otro dato, tenemos la diferencia de sus presiones es de 8 atmósferas. Va a haber una diferencia de presiones. ¿Será presión 1 menos presión 2 igual a 8 atmósferas? ¿O será presión 2 menos presión 1 igual a 8 atmósferas? ¿Qué pasa con la presión, según las experiencias que hemos visto, ¿no? De Boyle y Mariotte? Al disminuir el volumen, porque se está disminuyendo el volumen, ¿qué pasa con la presión? La presión aumenta. Entonces, esta presión 2, esta presión final, debería ser mayor a la presión inicial. ¿Cómo va a ser la diferencia si es 8 atmósferas? Va a ser presión 2 menos presión 1 igual a 8 atmósferas. Entonces, eso es otra ecuación, la ecuación número 2. Presión final menos presión inicial igual a 8 atmósferas. Ahí tenemos dos ecuaciones. Una tercera ecuación que podemos utilizar es la ecuación de la ley de Boyle-Mariotte, ¿no? Que nos dice que la presión inicial por el volumen inicial, ¿no? Presión inicial por volumen inicial es igual al volumen final, a la presión final por el volumen final, ¿no? Es la ley de Boyle-Mariotte para temperatura constante y número de moles constante. Entonces, ahí tenemos la tercera ecuación. Recuerden que la incógnita es la presión final. La presión, en este caso, P sub 2. Nos indica determinar la presión final del gas. La presión final del gas estamos simbolizando con P sub 2. Ahora, ¿cómo vamos a resolver? La idea es encontrar P sub 2. Entonces, podemos hacer desaparecer los volúmenes. ¿Cómo hacemos desaparecer los volúmenes en la ecuación 3? Podemos reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 3. La ecuación 1 en la ecuación 3. Entonces, vamos a trabajar en la ecuación número 3 y en vez de volumen 2, vamos a introducir acá, en vez de volumen 2,
vas a introducir su equivalente según la ecuación 1, que es 1/3 del volumen inicial. Entonces, la parte izquierda copiamos de la ecuación 3. Presión 1 por volumen 1, copiamos. Presión 1 por volumen 1, es copiado. Igual, copiamos la presión 2. Y en vez de este volumen 2, según la ecuación 1, nos dice que el volumen 2 es igual a 1/3 del volumen inicial. Entonces, en vez de volumen 2, introducimos 1/3 del volumen inicial, tal cual lo indica la ecuación 1. Entonces, acá los volúmenes se pueden cancelar. El volumen se cancela y tendríamos que la presión 1 es igual, ¿no? Cancelando los volúmenes, tendríamos que la presión 1 va a ser igual a 1/3 de la presión 2. A eso le llamamos la ecuación 4. Entonces, ahora lo que podemos hacer es, la idea es encontrar la presión 2. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar ya en la ecuación 2. Y en vez de presión 1, aquí en la ecuación 2, introducir su equivalencia, ¿no? Que la presión 1 es 1/3 de la presión 2. Entonces, lo que se va a hacer, en otras palabras, es reemplazar la ecuación 4 en la ecuación 2. La ecuación 4 en la ecuación 2. Entonces, vamos a trabajar en la ecuación 2, ¿no? Acá vamos a trabajar en esta ecuación. Copiamos la presión 2. Copiamos la presión 2 menos la presión 1. Pero la presión 1, según la ecuación 4, es 1/3 de la presión 2. Eso acá introducimos. Esto es, en vez de la presión 1, estamos poniendo 1/3 de la presión 2. Eso igual a 8 atmósferas. O sea, aquí ya hemos llegado a una ecuación con una sola incógnita, que es la presión 2, que es la incógnita del problema. Entonces, aquí es una diferencia de quebrados, ¿no? 1 menos 1/3, porque ambos tienen la presión 2, ¿no? Podemos hacer esta diferencia. Delante de la presión 2 se supone que hay un 1. Entonces, podemos hacer la diferencia de 1 menos 1/3. ¿Cuánto es 1 menos 1/3? Es 2/3. Nos va a quedar 2/3 de la presión 2, haciendo esta diferencia de la parte izquierda de la ecuación. Entonces, vamos a tener 2/3 de la presión 2 y la parte derecha simplemente lo copiamos, ¿no? 8 atmósferas. Y encontramos finalmente la presión 2. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Va a ser este 3 por 8, 24. Dividido entre 2, 24 entre 2 va a ser 12, ¿no? Y tenemos la respuesta. La presión final va a ser igual a 12 atmósferas. Y con eso hemos dado respuesta al ejercicio o al ejemplo número 4.